La estructura social de los aztecas era altamente jerárquica y organizada, reflejando la importancia que tenían tanto la religión como la política en su sociedad. Estaba dividida en varios niveles, cada uno con funciones y responsabilidades específicas. Aunque la sociedad azteca era compleja, en general se podía clasificar en una serie de clases que iban desde la élite gobernante hasta los campesinos y esclavos. 1. Del Tlatoani, el líder supremo. En la cúspide de la pirámide social se encontraba el Tlatoani, el emperador o gobernante absoluto. El Tlatoani era la figura más poderosa en el imperio azteca, con un poder político, religioso y militar consolidado. Este líder era elegido entre los nobles, pero su mandato no era hereditario, lo que significaba que el Tlatoani debía demostrar su capacidad para liderar, usualmente a través de sus habilidades como guerrero o líder. Además, el Tlatoani estaba considerado como un intermediario entre los dioses y los humanos, y su bienestar era fundamental para la prosperidad del imperio. En Tenochtitlán, el Tlatoani tenía su residencia en el Palacio Real, un edificio magnífico lleno de riquezas y símbolos de su estatus divino. 2. Los nobles, Pipiltin, la élite gobernante. Justo debajo del Tlatoani se encontraban los Pipiltin, la clase noble que incluía a los altos funcionarios del gobierno, líderes militares y sacerdotes importantes. Los nobles tenían un acceso privilegiado a recursos y tierras, y su vida estaba marcada por un alto nivel de educación, ya que recibían una formación especial en temas como la guerra, la religión y la política. Esta clase también tenía la responsabilidad de administrar las tierras y los tributos de los pueblos sometidos al imperio, así como de tomar decisiones cruciales en el Consejo de Gobierno. 3. Los sacerdotes, Tlachinoyi, guardianes de la religión. Los sacerdotes ocupaban una posición de gran respeto dentro de la estructura social azteca, pues la religión era fundamental en todos los aspectos de la vida azteca. Los sacerdotes eran responsables de realizar rituales y sacrificios, actos necesarios para mantener la armonía entre los humanos y los dioses. Los templos, especialmente el Templo Mayor en Tenochtitlán, eran los centros de poder religioso y los sacerdotes gozaban de una considerable influencia, ya que eran los encargados de interpretar las señales divinas y guiar al pueblo en las festividades y sacrificios. 4. Los guerreros, Cuaupilli, los defensores del imperio. Los guerreros eran una clase fundamental en la sociedad azteca, ya que la guerra no solo era una cuestión de expansión territorial, sino también un acto religioso y cultural. Los guerreros que destacaban en el campo de batalla eran elevados al estatus de nobles, y podían ser recompensados con tierras o incluso con la posibilidad de ocupar cargos de poder. Para los aztecas, la guerra era una forma de honrar a los dioses, y los sacrificios humanos, muchas veces realizados con prisioneros de guerra, eran vistos como una necesidad para asegurar la prosperidad del imperio. 5. Los comerciantes, Tlacuilos, el motor económico. Los comerciantes opochtecas desempeñaban un papel crucial en la economía azteca. Eran una clase especial de mercaderes que no solo comerciaban bienes dentro del imperio azteca, sino que también realizaban expediciones a otros pueblos, trayendo productos exóticos y tributos. Estos comerciantes gozaban de un estatus relativamente alto debido a la importancia de su labor. A menudo, eran los encargados de transportar productos como cacao, plumas de quetzal, jade y otros bienes valiosos. 6. Los campesinos, Macehualtin y el corazón de la economía. La mayor parte de la población azteca estaba compuesta por campesinos, conocidos como Macehualtin. Estos trabajadores constituían la base de la economía azteca, ya que eran responsables de la producción de alimentos como el maíz, el frijol y el chile, fundamentales para la dieta azteca. Aunque la vida de los campesinos no era fácil y a menudo estaban sujetos a tributos y trabajo forzado, su labor era esencial para el sustento del imperio. Los Macehualtin no solo trabajaban en la agricultura, sino también en la fabricación de artesanías y otros productos que alimentaban y abastecían a la población. 7. Los esclavos, Tlatlacotin, la clase más baja. En la base de la jerarquía social se encontraban los esclavos. Aunque su estatus era el más bajo, los esclavos no eran necesariamente personas que vivieran toda su vida en esa condición. Muchos esclavos eran prisioneros de guerra, aunque también podían ser personas que habían caído en la esclavitud por deudas o castigos. Los esclavos realizaban los trabajos más arduos, como la construcción de grandes obras públicas, y podían ser sacrificados en los rituales religiosos. Sin embargo, algunos esclavos podían obtener su libertad si lograban acumular recursos o si eran liberados por su dueño.